Muy buenas, meditadores. Hoy vamos a hablar de la aceptación y vamos a ver cuál es la diferencia entre aceptación y resignación. Bueno, pues en este vídeo vamos a hablar en primer lugar de la diferencia entre aceptación y resignación y después hablaremos un poquito más largo y tendido de la aceptación y de cómo podemos hacer para aceptar. Entonces, en primer lugar, en esa diferencia entre aceptación y resignación, vamos a poner un ejemplo chorra. Imaginaos que estamos haciendo senderismo y que vamos por una montaña, es la 1 de la tarde y estamos ya llegando a un pueblo en el que queremos comernos un gran cocido y de repente resulta que nos encontramos un río que no nos esperábamos, ni siquiera sabemos nadar y entonces pues nos provoca una gran frustración. Entonces, en la opción A, que es resignarnos, lo que vamos a hacer es empezar a maldecir el río, nos vamos a cagar en todo, nos vamos a estar súper molestos y encima nos vamos a quedar ahí sentados en la orilla del río, diciendo, es que este río me ha fastidiado el día, ya no llego a comer, esto es un rollo, esto es lo peor, esto es una mierda, etcétera, etcétera. Y nos vamos a quedar ahí estancados a lo mejor durante horas o días, ¿no? Si fuese una resignación extrema. En el caso de la aceptación, al encontrarnos con el río, no es que nos provoque ningún agrado, o sea, nos va a fastidiar, nos va a molestar muchísimo que ese río esté ahí y durante unos primeros momentos vamos a tener que convivir con ese enfado y con esa frustración que nos va a provocar, porque va a ser nuestra reacción natural. Sin embargo, pasados esos momentos, si estamos aceptando, lo que va a empezar en nosotros es un dinamismo que nos va a mover a la acción, es decir, pues vamos a empezar y vamos a llamar al restaurante y vamos a decir que si nos pueden esperar hasta las 3:30 o las 4 para comer. Después vamos a empezar a ir río arriba a ver si encontramos un puente para poder cruzar. Si no encontramos un puente, vamos a coger YouTube y vamos a decir cómo construir una canoa. O nos vamos a mirar un tutorial sobre cómo nadar o cómo hacernos una boya para cruzar el río. No lo sé, lo que sea, ¿no? El caso es que la aceptación, partiendo de que es algo que a lo mejor no me gusta, que no me esperaba, lo que nos va a llevar es a un dinamismo que nos va a intentar hacer sortear ese obstáculo. A diferencia de esto, en la resignación, una vez que nos encontramos un obstáculo, muchas veces es que nos quedamos en ese obstáculo durante días, meses o años, ¿no? El caso del río, evidentemente, es un ejemplo tonto, pero muchas veces, pues a lo mejor estoy en un trabajo que no me gusta y entonces pues me resigno y digo, este trabajo es un rollo y me estoy quejando todo el día del trabajo, mi vida continúa en el resto de cosas, pero en la parte del trabajo es como si una parte de mí se hubiese quedado en esa orilla del río, totalmente resignado, maldiciendo el trabajo que tengo, pero tampoco sin poner ningún remedio, sin hacer absolutamente nada, ni porque me guste más el trabajo, ni por cambiar de trabajo, ¿no? Digamos que eso sería un poquito la idea entre la diferencia entre aceptación y resignación. En resumen, en la resignación siento que yo no puedo ser feliz con ese obstáculo que ha aparecido. Entonces me mantengo en la lucha, en la resistencia interna a lo que me está pasando, en el no. Estoy diciendo un no a lo que me está sucediendo. Como que yo no puedo ser feliz con ese obstáculo ahí. En cambio, en la aceptación, cuando aparece un obstáculo, evidentemente que me confronta y que me genera sensaciones muy desagradables. Pero una vez asumidas, busco la manera de atravesar ese obstáculo, de sortearlo e incluso de aprender de él y acabo descubriendo que mi felicidad realmente no dependía de que ese obstáculo estuviera o no estuviera ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer para aceptar? Lo primero que tenemos que tener claro es que la aceptación, cuando es de algo importante, como puede ser de una ruptura de pareja o algo similar, es un proceso, no se va a dar de un día para otro ni en un instante determinado, ¿no? Sino que es un proceso. Lo que nosotros podemos hacer es favorecer esa aceptación, bajo mi punto de vista, con una doble actitud, ¿vale? Entonces, en primer lugar, estaría el darnos cuenta de si hay un no de fondo a lo que me está pasando, eso que hablábamos en la resignación, ese no de fondo es ese no puedo ser feliz con lo que me está pasando, o no quiero que me pase esto, o en definitiva esas ideas rígidas que tenemos de cómo tienen que ser las cosas o esas expectativas. Entonces, si hay ese no de fondo, vamos a tener que abrirnos a soltar ese no, a soltar esas ideas rígidas, a soltar esas expectativas y a sustituir ese no por un me abro a la experiencia. Le digo sí a la experiencia que me está sucediendo en este momento, aunque no me guste, ¿no? Cambiar ese no por ese sí me parece
crucial, me parece sin duda el paso más importante. Y en segundo lugar, como decíamos que la aceptación es un proceso, yo lo que puedo hacer en ese proceso tan largo de tiempo, lo que puedo hacer es instante a instante abrirme a sentir lo que estoy sintiendo en este momento. Esto que parece una tontería y una perogrullada, realmente tiene muchísima importancia. Es decir, cuando ocurre algo que no nos gusta, eso va a hacer que se generen emociones que van a ser en un principio desagradables. Entonces, si nosotros tapamos esas emociones, nos narcotizamos o tratamos de evadirnos con otras cosas, al final lo que va a quedar de fondo precisamente es esa resignación porque no hemos vivido esas emociones desagradables. Sin embargo, si yo soy capaz de cerrar los ojos, de tomar unas respiraciones y de permitirme sentir y dejar que afloren todas esas emociones que me ha generado esa situación y vivirlas instante a instante, para lo que puede ser muy bueno las meditaciones, como las que estamos haciendo en el canal, lo que vamos a ir logrando es que vamos a ir aceptando lo que está pasando dentro de nosotros instante a instante, porque yo lo único que puedo hacer es aceptar lo que estoy sintiendo ahora. Si acepto esa experiencia instantánea, al final la suma de esos instantes me van a dar que voy a ser capaz de aceptar todo el proceso en completo, ¿vale? Por tanto, resumiendo, doble actitud. Por un lado, decir sí, aunque de primeras me cueste, a la experiencia y me abro, ¿no?, a lo que me está pasando. Y por otro lado, me centro en este instante y trato de sentir, de vivenciar, de experimentar lo que esté sintiendo ahora mismo. Pues nada más, meditadores, me despido haciéndoos dos apuntes muy rápidos. Por una parte, recordándoos que aceptación no es pasividad. Acordaos del río. Aceptación precisamente suponía buscar soluciones, buscar maneras de atravesar, de sortear el obstáculo, etcétera, ¿no? O sea, la aceptación es lo contrario que la pasividad, porque es como muy dinámica. Y por otra parte, os quería recomendar un librito que puede ayudaros en la aceptación, que es Amar lo que es, de Byron Katie. A mí me parece que es un libro que está bastante bien. Me despido ya, un abrazo, cuidaros mucho y hasta pronto.